La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. En el programa de hoy vamos a hablar de demencias, la enfermedad demencia, ¿quiénes pueden tener demencia? No solamente es gente de mucha edad, porque eso ya es demencia senil, sino que puede aparecer en cualquier momento de la vida. De esto vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov, él es neurólogo. Hablaremos de los diferentes tipos de demencia que pueden llevar a una persona a caer en la demencia, a tener este problema. ¿Es hereditario o no? ¿Tiene algo que ver el ambiente donde uno vive? ¿Tiene algo que ver la infancia que tuvo o es algo exclusivamente de químicos y de cosas que pasan dentro del cerebro? De eso vamos a hablar con nuestro invitado, pero atención con esta placa que nos parece muy importante. Aunque la demencia afecta principalmente a las personas mayores, la demencia no constituye una consecuencia normal del envejecimiento. En el mundo entero, cada año se registran 7.700.000 nuevos casos. La demencia tiene un impacto físico, psicológico, social y económico en los cuidadores, en las familias y en la sociedad. Nos parece interesantísimo este tema, por eso lo vamos a tratar con un profesional de primera línea como es el doctor Nicolás Ebreinov, que ya está con nosotros y vamos a estar charlando con él en instantes. Comenzamos el programa agradeciendo, porque es de bien nacido ser agradecidos y queremos agradecerle a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, a las empresas que están apoyando a nuestro programa y a ustedes que nos acompañan año a año, día a día, aquí en El Doctor en Casa, buscando la forma de vivir mejor, de tener una vida sana y de ser felices. Hacemos un cortecito y enseguida volvemos ya con nuestro tema, la demencia, y nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo. Con nuestro invitado en esta tarde, el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo. Vamos a saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Un placer tenerte aquí. Y el tema de hoy, demencias. Queremos aclarar muy bien qué es demencia, porque para el rollo, para todos nosotros decimos, no, esta persona está loca, está demente, pero hay otra vez una clasificación entre personas que tienen problemas psicológicos y ya hablar de demencia, ¿verdad? Sí, hay muchísimos problemas en relación a los términos que se utilizan. Locura, trastornos mentales graves, alteración del comportamiento, son términos que los médicos utilizaban en el siglo XIV para referirse a lo que ahora llamamos demencia. Claro. O sea, locura es un término médico del siglo XIV. Después de cierto tiempo, vino el concepto de alienación mental, que es como una fuerza extraña que toma la cabeza, digamos, para referirse a los mismos problemas de demencia, ¿verdad? Después surgió
una clasificación ya, una etapa más moderna, en la que en base a la investigación de los pacientes de esa época, antes del año 1900, se conocía básicamente dos tipos de pacientes que tenían lo que sería la demencia. Los pacientes mayores de 60 años eran raros casos, porque la gente en esa época, la probabilidad de vivir más de 60 años era baja. Claro. Entonces, los pocos pacientes que tenían más de 60 años ya tenían muy buena salud. Por eso llegaron a esa edad. Claro. De esos, los que tenían demencia eran excepcionales otra vez. Entonces, hablaban de demencia senil para los mayores de 60. Y los menores de 60 que tenían demencia, casi todos tenían una enfermedad que era bien compleja, con parálisis general, crisis epilépticas, que al final resultó ser sífilis, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos se hablaba de demencia senil o demencia con parálisis general, que era la clasificación médica. Claro. En 1906, Alzheimer describe la clínica, la anatomía patológica y todos los detalles de la enfermedad que lleva su nombre, diferenciando de otras enfermedades como la enfermedad que en ese momento se llamaba de Pick, que ahora le llamamos demencia frontotemporal, y sugiere otra clasificación que hasta muy poco tiempo atrás no se consideró, que es la que hasta ahora digamos, tenemos una clasificación totalmente diferente al pasado. Demencia senil no existe. Demencia básicamente es un síndrome clínico, digamos, el conjunto de síntomas y signos que el médico constata, que puede caracterizar a muchas enfermedades, no necesariamente a una. Consiste en la disminución de las funciones superiores, que nosotros llamamos funciones cognitivas, que son atención, memoria, lenguaje, orientación en el tiempo y en el espacio, capacidad de orientación, digamos, visoespacial, diferenciar un objeto en el espacio. Todas esas son funciones que nos diferencian supuestamente de los animales, nosotros tenemos más desarrollada. El lenguaje hablado, por ejemplo. Entonces, esas funciones cuando están suficientemente disminuidas como para que la persona dependa de un tercero, ahí hablamos de demencia. O sea, una persona puede tener problemas de memoria, puede tener la enfermedad de Alzheimer, pero mientras él sea autónomo con su celular, con ayuda a memoria, con sticker, él recuerde todo lo que tiene que hacer, no puede llamarse demencia si sigue siendo autónomo. Entonces, demencia no quiere decir no es un diagnóstico, es un conjunto de síntomas, ¿verdad?, que se refiere a la disminución de las funciones superiores que le hace dependiente de otra persona al enfermo. La enfermedad de Alzheimer es la más frecuente demencia relacionada a la edad. Pero muchas causas puede haber de demencia. Puede ser un traumatismo de cráneo, un accidente de moto, el cerebro queda muy lesionado y la persona puede tener alteración de las funciones superiores y depender de un tercero. Hasta podría hablarse de una demencia postraumática en ese caso, ¿me entiende? Ya. Bueno, pero cuando necesita que otra persona le ayude a hacer las cosas, es cuando, y se habla de demencia, es cuando realmente ya no tiene el control de su cuerpo. No, hablando de las funciones superiores. Ah, bueno, o sea, ¿y cuáles son las funciones superiores? Atención, memoria, claro, lenguaje hablado y escrito, orientación en el tiempo y en el espacio, sí, capacidad visoespacial, las funciones, digamos, racionales, como por ejemplo resolver una cosa claro, lógica, se llaman funciones, son funciones frontales, digamos. Sí. O sea, cuando uno tiene alteración de estas funciones superiores, y en las últimas clasificaciones también se introdujo el concepto de trastornos comportamentales, ¿verdad?, que puede hacer dependiente necesario el cuidado de un tercero para poder vivir, digamos, en las funciones básicas de la vida. claro. Actividades básicas de la vida corriente. Hay escalas de evaluación. Así como nosotros podemos medir la presión arterial para saber cuánto está y tener un valor, nosotros tenemos escalas de evaluación neuropsicológica para medir la atención, la memoria, la concentración, la comprensión del lenguaje, la capacidad de praxias, la capacidad de realizar gestos. Todo eso puede medirse. La capacidad de inhibir instintos. Entonces todo eso puede medirse y hay valores normales y valores considerados riesgosos, sospechosos y valores totalmente anormales, ¿verdad? Ese es un concepto que tiene que tenerse claro porque primero demencia senil no existe en una clasificación actual. Decir demencia senil es comparable a decir infección infantil, o sea,
Claro. Infección hay cientos. Sí. Infantil significa que es un niño. O sea, claro. Demencia senil no quiere decir absolutamente nada. O sea, ya no se usa. No existe en la clasificación, lastimosamente sí se usa. Sí. Se usa mal. Claro, se usa no mal. Debería eso. usarse. Ya. Entonces realmente es totalmente erróneo decir demencia senil, especialmente si viene de un profesional. Claro. Existen múltiples causas de demencia. Muchas de ellas son curables, muchas de ellas son tratables, ¿verdad? A las curables, vulgarmente, en algunos casos se les llama pseudodemencias, o sea, falsas demencias. Por ejemplo, hay gente que tiene mucho líquido que se va acumulando en la cabeza, eso se llama hidrocefalia, y puede empezar a tener deterioro de las funciones superiores, alteración de la marcha, cada vez camina más dificultosamente, tienen como un miedo, inestabilidad al caminar, trastornos para controlar los esfínteres, el pipí, digamos, no puede controlar, o el otro esfínter para ir de cuerpo. En ese caso nosotros, por ejemplo, le hacemos una tomografía y vemos que tiene una hidrocefalia, ¿verdad? Le hacemos una punción lumbar, drenamos ese líquido, quitamos una buena cantidad de líquido y esos síntomas, esas molestias desaparecen o disminuyen muchísimo. Entonces el paciente 2 o 3 días después está más orientado, controla otra vez su pipí, camina otra vez bien. Entonces hablamos de una pseudodemencia, ¿verdad? Pero que mejoró con la punción lumbar. Es una indicación de poner una válvula de derivación de ese líquido y el paciente puede quedar curado. Claro. Porque cualquier cosa que pasa en el cerebro, tipo esto que es agua, ¿verdad? La hidrocefalia, que es líquido que se junta en algún lugar del cerebro, es como comprime. Que aprieta, comprime, y como lo que tenemos arriba es el cráneo, que es muy duro, no tiene a dónde ir y entonces por eso afecta a las otras funciones. Por eso afecta básicamente todas las funciones, la parte motora, que es la dificultad para caminar, coordinar, la parte de control de los esfínteres, muchas cosas. Bueno, entonces cuando el paciente o el familiar recurre al profesional médico con quejas de memoria, con quejas de atención, con trastornos del comportamiento, cambios de la personalidad, nosotros tenemos la obligación de evaluar a ese paciente correctamente. No podemos tachar el diagnóstico de demencia senil o decir esto es normal con la edad, porque es falso. Claro. A los 100 años una persona tendría que ser normal. Es cierto que con el aumento de la edad aumenta la incidencia de la enfermedad de Alzheimer, pero no es cierto que la mayoría tendría que tener. Hay varias estadísticas, pero en promedio, haciendo un promedio de varias investigaciones, a los 65 años, más o menos el riesgo de tener Alzheimer es 4%. Claro, es bajo. Es bajo. Claro. A los 70 se duplica a 8 a 10%. Pacientes de 75 años sería 16%. O sea, de 100 pacientes, 16 a los 75. Y a los 80 años el riesgo es más o menos 30 a 33%, dependiendo de las investigaciones. Entonces, en realidad, la relación entre el total de pacientes y la incidencia de la enfermedad es relativamente baja. Con el correr de los años va aumentando, pero no es una cosa relacionada directamente a la edad. Claro. Decir que la demencia, la edad avanzada se acompaña sí o sí de demencia, es decir, no es cierto. Todos los niños tienen que tener sarampión. Claro, es mentira. Claro. Frecuentemente los niños pueden tener más que los adultos, pero no es una realidad que todos tengan que tener. Ya, perfecto. ¿Cómo estamos con el tema de demencia en nuestro país? ¿Hay mucha demencia? ¿Poca el porcentaje? ¿Gente joven? ¿Gente mayor? ¿Cómo está eso? Hay bastantes. El problema que nosotros tenemos... Es que no están diagnosticados y andan por la vida. Es en realidad. Sí. No solamente que no estén diagnosticados. Algunos están mal diagnosticados, pero hacer una investigación implica gasto económico. Sí. Por ejemplo, si yo quiero hacer... yo quise hacer en la región de Asunción solamente recorrer casa por casa con encuestadores, hacer un test simple para evaluar las funciones superiores. Me iba a salir como 27 millones, una cosa así, pagar los encuestadores, hacer toda la organización, el tema, cargar los datos. Y para sacar eso de mi bolsillo es realmente mucho amor a la patria. O sea, 27 millones para mí por hacer un estudio científico es mucho. Claro. Pero podría ser algo que venga del Estado, no es nada. Claro. Pero acá yo no conozco de estadísticas serias y realmente bien hechas en relación a la incidencia de la enfermedad. Y muchos de los casos diagnosticados están mal diagnosticados a veces. Ese es ¿Y cómo es un mal diagnóstico? O sea, ¿se diagnostica, se confunde con qué? ¿Con qué se puede confundir una persona que está con demencia, que no tiene mala memoria, no recuerda cosas, bueno, todos los síntomas?
¿cómo pueden diagnosticar erróneamente? Vamos a hablar de las investigaciones. Hay una investigación que habla de que en un instituto de investigación sobre demencias en Europa se clasificaron todos los pacientes que vinieron espontáneamente a consultar con quejas cognitivas. O sea, doctor, yo vengo porque me olvido las cosas, yo vengo porque me olvido lo que iba a hacer, yo pierdo mis objetos, o sea, vienen a consultar ya por un problema. Sí. De los que vienen espontáneamente, tomaron todos los pacientes de 70 años y se dieron cuenta que solamente el 20% tenía alterados los test neuropsicológicos, que son los que medimos para ver cómo estaban sus funciones superiores. Sí. 60% estaban bien los test, o sea, no tenían alteración cognitiva. De ese 40%, la mitad tenía muy alterados los test relacionados a la ansiedad y a la depresión. O sea, eran alteraciones básicamente anímicas, era ansiedad, era depresión que no estaban tratadas o no estaban controladas. Y se manifiestan esos pacientes con trastornos, básicamente, ellos dicen, se quejan de memoria, se quejan de olvido, se quejan de que se desorientan. Y el 20% era compatible con un diagnóstico de Alzheimer que estaba iniciándose, ¿verdad? Entonces, del 100% de los que vinieron a consultar espontáneamente, solamente 20% en los estudios iniciales tenían potencialmente Alzheimer, el 80% no. Entonces, ¿qué pasaría en un lugar donde la gente no maneja tanto el tema de los conceptos de demencia? Viene el paciente a consultar, doctor, yo me olvido las cosas, toma tal medicamento ya para el Alzheimer. Claro. Sale 400.000 la caja. Después de un tiempo me sigo olvidando las cosas, le agregamos este segundo que sale 300.000 y se toma 2 por día. Entonces, son gastos altísimos o para la seguridad social, o para el paciente, o para la familia, o para alguien. Claro, y encima no está bien diagnosticado. Y está absolutamente mal, no se puede diagnosticar si no se investigó. Claro. Otra posibilidad es que tenga un hipotiroidismo. Hay gente que tiene trastornos hormonales, hay gente que está con un cuadro de sífilis. Claro. En el año 1800 era una de las causas más frecuentes y ahora todavía puede pasar desapercibida si no se busca. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguidita siguiendo con este tema tan, pero tan interesante. Volvemos ya. Muy bien, seguimos charlando con el doctor Nicolás Ebreinov, él es neurólogo. Nicolás, ¿vos estás en el hospital geriátrico? Sí, en el hospital geriátrico de IPS. Es un hermoso hospital. Se trabaja muy bien, tenemos digamos, un esquema de atención a los pacientes geriátricos que consultan por quejas cognitivas. Ese es el término correcto. Sí. Se acercan a decir, tengo problemas de memoria, me olvido las cosas. Y básicamente nuestra forma de trabajar establece que tenemos que solicitar por lo menos algunos estudios en sangre para descartar eso que mencioné hace un rato de problemas de tiroides. Sí. Hay gente que no absorbe bien la vitamina B12 porque tuvo gastritis muchos años, por ejemplo. No me digas. Así claro, es, si uno tiene gastritis muchos años. Cuando hay una lesión en el antro pilórico, una parte del estómago, solamente ahí nosotros producimos factor intrínseco. Es una sustancia química que, digamos, que permite absorber la vitamina B12. Sí. Entonces, una persona que tuvo muchos años gastritis no tratado, que tiene un trastorno, un cáncer, algún trastorno en el estómago, en esa parte, puede no absorber la vitamina B12. La carencia en vitamina B12 a nivel del sistema nervioso puede causar trastornos en la médula espinal, una mielitis, digamos, o trastornos neurológicos del sistema nervioso periférico, o puede producir trastornos hasta una demencia, una pseudodemencia. Entonces, tenemos un esquema en el que pedimos por lo menos un hemograma, análisis de sangre común, ¿verdad? Urea, creatinina, vitamina B12 y folato, que es B9 en sangre, perfil tiroideo, VDRL, que es para ver si no tiene sífilis, ¿verdad? Y si hay pacientes sospechosos de algo, podría pedírsele SIDA, porque es otra enfermedad que habría que descartar. En otros países hay estudios un poquito más avanzados que pueden pedirse, pero aquí todavía no disponemos de eso. Pero lo mínimo que se tiene que pedir es eso: tiroides, VDRL, vitamina B12, folato, un hemograma y un perfil hepático es lo mínimo que se tiene que descartar. ¿Hay mucha sífilis en nuestro país? Yo no veo tanto. No, ¿verdad? No. Y es una cosa que se cura con un antibiótico, digamos. Penicilina intramuscular, una penicilina puede curar. Ese es el tema. Hay causas de muchas enfermedades que son potencialmente
curables al 100% si uno le trata con un antibiótico, por ejemplo. Claro, algo tan una fácil locura, de un antibiótico, una inyección. Una locura tratarle como Alzheimer durante años, meses. El paciente sigue poniendo en riesgo su salud al no tratar su enfermedad real. O sea, una persona que tiene problemas cognitivos, eso quiere decir con el tema de la memoria, de ver qué es lo que... O sea, todo se con la memoria, ¿verdad? Se está yendo a un lugar y ya no sabe dónde se iba, o no sabe dónde está. Eso, o un familiar un familiar nuestro que esté con ese problema, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que llevarle al neurólogo. Sería bueno consultar con un geriatra si es un paciente mayor de edad de 65 o un neurólogo. Ya, y ahí repetimos otra vez normalmente las pruebas nosotros que hay pedimos, que hacer. Si la queja es objetivada por un familiar, o sea, la fosa te dice, se olvida de las cosas, entonces le pedimos sí o sí una tomografía por lo menos. Hay que hacer un estudio de imagen cerebral. Nos podemos encontrar con una hidrocefalia, con un tumor cerebral, con un sangrado. Bueno, una ecografía. Tomografía de la cabeza por lo menos. Idealmente una resonancia. Sí. Pero la resonancia uno tiene que entrar en un tubo, estar mucho tiempo adentro. Con una tomografía descartamos prácticamente todo lo que tenemos que descartar. Después, por lo menos una imagen cerebral. Un test neuropsicológico que es para medir sus funciones superiores. Los test neuropsicológicos lastimosamente no hacen los psicólogos, todos los psicólogos, ¿verdad? Pedimos por lo menos un mini mental test, son súper fáciles. Test del reloj, que es para ver la capacidad visoespacial, un test que llamamos 5 palabras, que es la que realmente mide el aprendizaje, y el recuerdo, que es el que mide la memoria en realidad. Y pedimos test para evaluar la ansiedad y la depresión. Se llaman escalas de Savage, de Hamilton. Y hay una serie de test que el psicólogo especializado puede hacer cuando va notando alteraciones en el anterior. ¿Otra cosa de los test? Test, tomografía y los análisis de sangre específicos. Esas son 3 cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, antes de que te den cualquier pastillita diciéndote es tal cosa, no se puede diagnosticar Alzheimer así de una. Hay que hacer este tipo de cosas. Hay un perfil clínico característico, pero el diagnóstico se basa en la alteración específica de los test neuropsicológicos compatibles con una ausencia de lesión cerebral que justifica el caso. Encontramos un flor de ACV. No es Alzheimer, es el ACV. Claro. Y tercero, que no haya un trastorno metabólico, tóxico, de absorción de vitaminas o algo que justifique el cuadro. Entiendo. Bueno, ahora tenemos un material que habla de enfermedad de Alzheimer, si podemos ver, por favor, señor director. Enfermedad del Alzheimer. Es la causa más frecuente de demencia en Occidente. El inicio de los síntomas suele darse a partir de los 65 años, aunque en algunos pacientes puede darse antes de los 40 años. Suele asociarse a formas hereditarias de la enfermedad. Al principio, la clínica se limita a deslices puntuales de memoria, pero después se establece una alteración de la memoria reciente y de la capacidad de aprendizaje. Con el paso del tiempo, se perderá también la memoria remota. ¿Está correcto eso? Sí, por favor, bastante, no, sí, lo que nos está diciendo, porque en realidad, nosotros ponemos lo que encontramos en internet y bien. investigamos así, pero justamente por eso vienen los profesionales a decirnos. Súper bien. En realidad hay casos raros, excepcionales de enfermedad de Alzheimer, digamos, a partir de los 55 años o capaz que un poquitito antes. Sí. 40 años un poco exagerado, ¿verdad? Ya. Y en esos casos realmente es muy llamativa la relación familiar que hay. En esos casos hay alteraciones genéticas evidentes que hacen que ya sabemos que el papá tuvo Alzheimer a los 50 años, el abuelo tuvo Alzheimer a los 50 años, la abuela, bisabuela tuvo. O sea, esos casos genéticos son rarísimos y yo en Paraguay conozco solamente uno que podría darse como hereditario, digamos, pero no se investigó los genes, ¿verdad? Claro. Paciente de bajos recursos. Entonces, como mencioné, en la gran mayoría de los casos, aproximadamente 4 o 5% de la población de 65 años empieza a tener los síntomas de la enfermedad de Alzheimer y a partir de los 65 va aumentando. Cada 5 años se duplica la incidencia de la enfermedad. O sea, empieza básicamente con trastornos para la memoria, para hechos recientes, que no es la memoria a corto plazo. Claro. La memoria a corto plazo es atención. Sí. O sea, yo estoy así haciendo una cosa y ¿dónde dejé esto? Eso es atención. Eso es memoria a corto plazo. Eso se llama memoria a corto plazo, que en realidad no es memoria si nosotros somos estrictos con la definición, si nos basamos en los test, digo, ¿verdad? Sí. Nosotros la memoria a largo plazo es la que se afecta en la enfermedad de Alzheimer.
A largo plazo sería el disco duro. Sí. Para hechos recientes o para hechos antiguos. Entonces la memoria, todas las memorias se afectan con el Alzheimer, pero la característica principal de la enfermedad es la afectación de la memoria a largo plazo y se empieza con los hechos más recientes. Repito muchas veces las mismas cosas o pregunto muchas veces las mismas cosas o tengo que hacer una cosa, o no me acuerdo que ya te conté algo y te vuelvo a contar lo mismo. Y vuelvo a contar 20 veces lo mismo. Así empieza generalmente. Tenemos material que habla también de otro tipo de demencias y queremos mostrar, por favor. Demencia vascular. Las demencias vasculares son debidas a un accidente cerebrovascular que provoca que la circulación sanguínea deje de regar una parte del cerebro, lo que causa la muerte de las neuronas afectadas. Es una de las pocas demencias que se pueden prevenir, evitando o controlando factores de riesgo como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, que puede producir aterosclerosis o la diabetes. ¿Correcto eso? Está bastante correcto. Hay varios factores de riesgo cardiovasculares que no solamente aumentan el riesgo de demencia vascular, que es lógico. Claro. Sino que también está demostrado que aumentan la incidencia de la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa, ¿verdad? Entonces, por regla general, todos los cuidados para el corazón disminuyen el riesgo de demencia, ¿verdad? Pero en el caso de la demencia vascular realmente es casi un pecado, diría yo, no controlar la hipertensión arterial, no controlar los factores de riesgo vasculares, porque potencialmente van a producir o un accidente vascular cerebral que nos da una invalidez, es la causa más frecuente de invalidez, que es potencialmente evitable. Sí. Por ejemplo, quedar parapléjico, hemipléjico, no poder mover la mitad del cuerpo, sino que muchas veces, sin que sea muy evidente que uno tiene un accidente vascular cerebral, las personas con hipertensión arterial y factores de riesgo no controlados tienen microinfartos chiquititos que van comiendo el cerebro, digamos, como un queso gruyere. Sí. Entonces, progresivamente la persona es más lenta. Esa es la gente que tiene presión alta y que no se Claro, cuida. no se cuida. Por ejemplo, siempre tiene picos de hipertensión. Sí. O también los que tienen apnea del sueño. Ajá. Los que Entonces tienen eso apnea, está deteriorando su cerebro sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque no se tratan bien la hipertensión le y la hacemos una apnea. resonancia y vemos múltiples lesiones chiquititas que son infartos microscópicos. Claro. Y a eso le llamamos leucopatía, por ejemplo. Ajá. La enfermedad de la sustancia blanca sería la Sí. traducción. Y eso progresivamente daña las funciones cognitivas. Es diferente la manifestación del deterioro cognitivo vascular. La persona no solamente tiene afectación de memoria, sino que empieza a enlentecerse su movilidad, por ejemplo. Perfecto. Bueno, súper claro, como siempre, nosotros vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. Continuamos, estamos hablando con el doctor Nicolás Ebreinov, él es neurólogo, que nos está explicando todo el tema de demencias. Y tenemos otro material que queremos compartir con todos ustedes y el doctor nos va a explicar. Demencias por cuerpos de Lewy. Se caracteriza por la presencia de los denominados cuerpos de Lewy, que son depósitos anormales de proteína repartidos por todo el cerebro, que inciden sobre las funciones de ciertos neurotransmisores, alterando la percepción, el pensamiento y la conducta de los afectados. Algunos síntomas son deterioro cognitivo lentamente progresivo, principalmente se basan en el estado de atención y alerta, alucinaciones visuales y alteraciones del sueño, alteraciones en el estado de ánimo y el comportamiento. Puede haber temblor, debilidad, rigidez muscular y marcha inestable, que haga difícil en ocasiones el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Parkinson. ¿Está correcto? Sí, bastante correcto. Es una enfermedad, los cuerpos de Lewy son proteínas, como mencionó ahí el material, que se encuentran en la enfermedad de Parkinson en realidad, pero en la enfermedad de Parkinson se presentan solamente en la base del cráneo, en la parte del cerebro. Entonces no afecta a todas las neuronas de la parte frontal, cortical, ¿verdad? Entonces produce solamente síntomas de Parkinson. En la demencia cuerpos de Lewy, estos cuerpos de Lewy, digamos, afectan toda la corteza. Entonces producen un síndrome parkinsoniano, produce los síntomas de Parkinson, pero característicamente no suele haber temblor. Hay más que nada hipertonía, que es lo que hablan de rigidez ahí, hipertonía,
y asinesia, que es la lentitud de los movimientos. Sin el temblor. En general no tienen temblor, esos son síndromes parkinsonianos atípicos, se llaman, ¿verdad? Porque tienen demencia justamente. Claro. Normalmente el que tiene Parkinson no tiene alteración cognitiva. Ya. El Parkinson no afecta las funciones superiores, Sí. solamente la parte motora. En la enfermedad de cuerpos de Lewy, característicamente el paciente tiene criterios, o sea, los criterios son claros y son fluctuaciones importantísimas en su estado cognitivo. Un día el paciente, o en unas horas, está súper lúcido, súper bien, normal, y 3 horas después le pega a la esposa porque tiene una idea de celo, o porque o tuvo una alucinación, o le vio a una persona ahí, o tiene totalmente desorientado. Vienen los hijos a la tarde y el paciente está otra vez bien. Entonces, pero vos sos el problema. El paciente es muy fluctuante en el estado cognitivo. Tiene trastornos comportamentales, tiene alucinaciones, o sea, ve cosas que no existen, y tiene fabulaciones, hace historias en relación a esas visiones que tiene, ¿verdad? Tiene alteraciones importantes del ritmo sueño-vigilia, o sea, se tiene somnolencia a veces de día y en momentos tiene muchísima agitación, agresividad de noche, o al revés, o en cualquier momento del día se duerme todo el día o toda la noche y después está muy activo, ¿verdad? Y es ultra sensible a los neurolépticos, que son los antipsicóticos. Es un problema. Claro, ¿y cómo le medicas así? Llega a una urgencia, un médico recién recibido, alguien que no conoce el tema, le da uno de estos antipsicóticos, haloperidol, qué sé yo, el paciente se tumba y no se despierta 4 días. Entonces se ponen duros porque eso no se pueden usar en los que tienen Parkinson, ¿verdad? No es enfermedad de Parkinson, pero no se puede usar tampoco antipsicóticos comunes. Hay antipsicóticos específicos, modernos para la enfermedad de cuerpo de Lewy. Claro. Los tratamientos son sintomáticos, se usan los mismos medicamentos que en el Alzheimer, ¿verdad? Porque puede ayudar a que esté un poquito más orientado al paciente, pero el control de los síntomas básicamente se basa en antipsicóticos y se le da un poco de medicamentos para Parkinson para la movilidad. Perfecto. Bueno, tenemos otro material, señor director, por favor. Demencia frontotemporal, enfermedad de Pick, suele afectar a pacientes en las edades medias de la vida. Suele ser una demencia que progresa despacio y la principal alteración clínica se encuentra en la esfera de la personalidad. Los síntomas más llamativos son aislamiento, comportamiento compulsivo e inadecuado, alteraciones en el control de las emociones, pérdida de las capacidades ejecutivas, afección del lenguaje, deterioro de la capacidad para leer y escribir, cambios bruscos en el estado anímico, rigidez muscular, apatía y las alteraciones de la memoria reciente. ¿Está correcto eso? No tanto, lo de la alteración de la memoria reciente muchas veces no afecta la memoria. Nosotros le llamamos atrofia lobar frontotemporal, digamos, que es una disfunción y atrofia de una parte específica del lóbulo frontal o temporal. Puede empezar aquí, puede empezar aquí, puede empezar aquí, o sea, puede ser una atrofia chiquitita, disfunción chiquitita al inicio. ¿Y a qué se debe esa atrofia? Es una enfermedad degenerativa. Deja de circular sangre, deja de ya. funcionar el metabolismo de esas neuronas y se mueren. Sí. Entonces, en un momento se consideraban varias enfermedades. Por ejemplo, antes se hablaba de afasia progresiva primaria. La persona no podía decir lo que quería, no podía hablar, no podía hablar. No tenía otro trastorno. Afasia nomás tenía. Sí. Afasia es cuando querés decir algo y no te sale. Sí. Pero esa después se empeora y se convierte en una demencia frontotemporal. O si no, había otras manifestaciones comportamentales. El paciente tiene celos, agresividad, desinhibición, que resulta ser la misma enfermedad. Entonces, todas estas enfermedades y enfermedad de Pick, que es esa, se metieron dentro de la clasificación que se llama demencia frontotemporal. El diagnóstico también es clínico, pero los estudios auxiliares, un SPECT o un PET scan, un estudio radioactivo del cerebro, digamos, como una tomografía, ayuda a hacer el diagnóstico. El tratamiento es sintomático. Vamos a hablar de la expectativa de vida de cada uno de ellos. La enfermedad de Alzheimer normalmente va produciendo deterioro de las funciones superiores progresivamente y puede durar muchísimos años. No va a producir directamente la muerte. La enfermedad de cuerpo de Lewy tiene una expectativa de vida de 6, máximo 9 años desde el diagnóstico, o sea, desde el inicio del cuadro, porque a veces no se diagnostica a tiempo. La enfermedad frontotemporal más o menos es igual, 6 a 8, 9 años. ¿Por qué tan poco tiempo de vida? Se va produciendo una atrofia lobar y degenerándose la función cerebral y las funciones superiores se deterioran y después las funciones básicas. El control de esfínter, el control de movimiento, el paciente queda encamado, queda duro, queda en cama, tiene escara, se infecta, se atraganta, se infecta el pulmón y muere de complicaciones. O sea, la probabilidad de vida es 6 a 9 años en estas dos. Y la demencia vascular es importantísimo, que si uno trata
correctamente la presión, trata correctamente el anticoagulante si tiene una arritmia, o toma su medicación indicada por el cardiólogo, ahí queda el problema, no va a empeorar, ¿entiendes? Se puede evitar el empeoramiento de una demencia vascular. Perfecto. Tenemos preguntas de la gente en las redes sociales, vamos a ver quién está ahí y qué pregunta. Rafael de Itá. ¿Hay ejercicios o actividades que puedan ayudar a pacientes con demencia a ser menos dependientes? Y yo le agregaría si hay algún ejercicio que nosotros podamos hacer para tratar de evitar esos ejercicios para el cerebrito. Importantísima la pregunta, me encanta, porque vamos a sacar un tema importantísimo también. Las investigaciones científicas son sponsorizadas en un 90% probablemente por laboratorios farmacéuticos. Sí. O sea, ellos investigan para vender algún producto. Sí. No están interesados en realidad en la salud. Sí. Entonces, las investigaciones que no venden nada tienen que ser sponsorizadas o por asociaciones o por universidades privadas, públicas, qué sé yo. Hay una investigación que demostró que si uno camina 15 minutos 3 veces por semana, la incidencia de la enfermedad de Alzheimer disminuye 35%. No existe medicación sobre la faz de la Tierra que proteja tanto. Sí. O sea, hasta ahora, una de las únicas cosas que previene, digamos, entre comillas, la enfermedad de Alzheimer es caminar. Caminar. Otra investigación se hizo con clases de baile, creo que en Corea, en China. Las clases de baile disminuyeron también la incidencia de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa y no hay medicamento para prevenir. Se trata cuando nosotros sospechamos que hay la enfermedad ya. Claro. Entonces, si uno quiere prevenir, que haga ejercicio. Ejercicio regular, 15 a 20 minutos al día por lo menos que camine. Ah, pero eso es ejercicio físico. Caminar. Yo pensé que había un ejercicio para hacer algo el cerebro. Ejercicio físico es lo que más protege. Mirá vos. Hay investigaciones que hablan de los ejercicios mentales, incluso que la gente que tiene más formación universitaria o educativa tiene menos incidencia de la enfermedad. Sí. Son cuestionados. Claro. Estas investigaciones se hacen en Estados Unidos. El que estudia en la universidad tiene dinero, tuvo acceso a vacunas, Claro. tuvo acceso a educación, tuvo acceso a medicamentos. Claro. Y tenía una vida saludable. Entonces, es cuestionable el tema de la formación educativa del Alzheimer, pero es incuestionable que caminar disminuye el riesgo de Alzheimer. Es lo que más protege. Fantástico, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Nos dejó súper claro a caminar todo el mundo, por lo menos 15 minutos 3 veces a la semana, ¿verdad? Para evitar el Alzheimer. Doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo, gracias y te esperamos en un próximo programa. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos un pequeño corte a la vuelta. Vamos a estar con la doctora Flora Suárez de Achón, nutrióloga, hablándonos de qué se puede alimentar, cómo se puede alimentar una persona que tiene algún tipo de problema de demencia o cómo podemos hacer para tratar de evitar tenerla. ¿Tiene algo que ver la alimentación o no? De eso hablaremos en el próximo bloque. Bien, y estamos ahora en compañía de la doctora Flora Suárez de Achón. Ella es nutrióloga y va a hablarnos justamente de este tema, de cómo cuidar a una persona que está con demencia, que tiene demencia. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Bien. Gracias, Vi. ¿Cómo estamos? Y realmente es un tema muy importante, ¿verdad? Porque la demencia, como bien dijo el doctor Nicolás, ya no se llama más demencia senil, sino que le puede afectar a diferentes tipos, digamos, entre comillas, de personas, ¿verdad? Jóvenes, de mediana edad y mayores. Entonces, lo que tenemos que saber es cómo ayudar a estos pacientes, ¿verdad? Tenemos que saber que estos pacientes, por supuesto, al tener un trastorno cerebral, tienen también, presentan dificultad, inclusive no muchas veces para deglutir, porque para deglutir ya es en una etapa muy avanzada, pero sí para ingerir alimentos sanos. Entonces nosotros tenemos que elaborar, si no estamos capacitados, recurrir a algún especialista, ¿verdad? Y elaborar una dieta que vaya de acuerdo a lo que el paciente está requiriendo, ¿verdad? Normalmente alimentos blandos, alimentos caseros, alimentos naturales, basados más bien a base de jugos de fruta, o jugos de verduras, ¿verdad? Las carnes tienen que ser más bien carnes blandas, porque al tener muchas veces estos pacientes problemas ya neurológicos, pueden presentar en algún momento dificultad para tragar. Y los alimentos
muy sólidos, o sea, una porción de carne, Sí. no bien cortada, tiene que ser cortado pero chiquitito, se pueden atorar, ¿verdad? Pueden tener dificultad y puede producir atragantamiento, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, o sea, tratar de darle alimentos bien balanceados, que le aporten vitaminas, minerales y proteínas, porque necesitan muchas proteínas, sobre todo, y también necesitan hidratos de carbono, porque sabemos que el cerebro, el primer alimento es la glucosa, pero no tiene que ser azúcares simples, tienen que ser azúcares. ¿Cuáles, por ejemplo? Y las frutas, las verduras, ¿verdad? Los lácteos que nos aportan ese tipo de azúcares, digamos, de hidratos de carbono, ¿verdad? También tenemos que darle alimentos que, por ejemplo, estos pacientes hay veces que no quieren tomar agua, ¿verdad? Vos le das y se niegan y se nos pueden deshidratar. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de darle? Alimentos a base de jugos, como te dije, no solamente insistir, toma agua, Claro. sino que de alguna forma tratar de que se hidraten. Sí, claro, por Y supuesto. de esa forma, ¿verdad? Hay mucho, o le damos en forma natural o directamente vienen hoy en día los preparados, ¿verdad? Que hay muchísimo en el mercado y que están ya, inclusive están enriquecidos con minerales, con vitaminas. ¿Cuáles serían esos preparados? Y en el mercado están los productos Los que vienen ya en nutricionales. botellita con... Los que ¿o vienen no? en botellita, hay un montón, no sé Claro, cuál no, que tener. usan los atletas también, esos serían, ¿o no? Depende mucho, o sea, para decirte, o sea, Sí. no te quiero dar una marca. No, ¿verdad? pero Por eso. pero no digo agua, sino estos Ya, preparados que sí. tienen vitaminas Sí. Y en cuanto a los preparados que usan los atletas, o Sí. sea, hablando de estos preparados líquidos que tienen electrolitos y Eso. minerales, Sí. tenemos que tener cuidado porque muchos de estos pacientes son pacientes ancianos, ¿verdad? Y tienen problemas renal, tienen problemas cardíacos. Y estos preparados tienen mucho sodio y tienen mucho potasio. Entonces, de ahí que tenemos que tener, preguntarle a su médico tratante si el paciente puede ingerir este tipo y qué cantidad, porque puede ingerir a lo mejor un 250 cc que no le va a aportar la cantidad de sodio que le va a afectar a su organismo. Entonces, es cuestión de saber nomás y hacer bien, balancearle bien su alimento, para que estos pacientes no presenten ningún tipo de deterioro, ni nutricionalmente, ni orgánicamente, ¿verdad? Y que le ayude a la parte cerebral. Claro. Hay algunos alimentos, como los coles y todo eso, que ayudan en la parte neurológica. También los fósforos, las lentejas, el pescado. Estos alimentos son ricos en fósforo y le ayudan al paciente. Pero, digamos, como tratamiento preventivo, al principio hay ciertos medicamentos que pueden prevenir. Claro, bueno, pero en la parte Pero es otra cosa ya, claro, de nutrición es esto que nos Sí. dijo. Perfecto. Esto y lo otro, Vivi, cuando Sí. el paciente ya empieza a tener algún tipo de problema, ya tenemos que recurrir a otro Pero tipo de más nutrición. vale, por supuesto. Doctora Flora Suárez Sí. Dachón, muchísimas gracias por su Gracias, presencia Vivi. en el programa y la Muchísimas esperamos gracias. en uno próximo. Bueno, gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto.
Información de Alicante.